Una alegría más para El Salvador. El país comienza a vivir un sueño hecho realidad gracias a un buen manejo de gobierno, que está dejando esperanzas y un gran ejemplo a los países en desarrollo de Centroamérica y Latinoamérica. El presidente Nayib Bukele construirá el aeropuerto más moderno de Centroamérica antes de finalizar el año 2021, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de El Salvador. Te invito a ver la siguiente nota y entérate del proyecto más grande del 2021 a manos del gobierno de Bukele, que busca desarrollar el turismo internacional y beneficiar a los más necesitados en El Salvador. Pero antes te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube y si estás mirando este video a través de otras redes sociales, búscanos como Tendencia Mundial y mira nuestro contenido. Ahora sí. Empecemos. Tendencia Mundial. El Salvador tendrá el aeropuerto más moderno de Centroamérica antes de finalizar el 2021. Uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del presidente Nayib Bukele, contemplado dentro del Plan Cuscatlán, es la construcción del aeropuerto del Pacífico en la zona oriental del país. El gobierno de El Salvador busca convertir la zona oriental en un polo de desarrollo económico, incentivar la creciente demanda de pasajeros en el exterior, desarrollar el turismo internacional y activar el puerto de la Unión. El gobierno del presidente Bukele no ha parado de trabajar ni siquiera un solo día durante toda la pandemia. No se han detenido por nada. Esto demuestra el gran compromiso que se tiene con la población, ya que el objetivo es potenciar a El Salvador para beneficiar a las personas. Sin duda alguna, el gobierno de Bukele es lo mejor que le ha pasado a El Salvador en toda su historia. Los mismos de siempre jamás quisieron hacer obras, y mientras ellos hacían de todo en la pandemia para ocasionar un verdadero caos, el gobierno no paró de trabajar. El gobierno no se distrajo con peleas absurdas provocadas por los fracasados de la oposición. El presidente Bukele comienza a buscar el desarrollo de diversas áreas en el país, y eso es algo bastante positivo. Los salvadoreños serán los principales beneficiados, ya que esto generará empleos de calidad para profesionales y hasta para los más jóvenes. El Salvador se encuentra avanzando a pasos agigantados dentro de diferentes materias, tanto como seguridad, salud, economía, educación e infraestructura. Tras este último se espera que El Salvador tenga el aeropuerto más moderno de la región centroamericana antes de finalizar el año 2021, y las autoridades ya se encuentran trabajando para hacer de ello una realidad. A través de la cuenta oficial de Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, por sus siglas CEPA, en Twitter, hemos podido conocer que ya se tiene grandes avances sobre la ampliación de la terminal de pasajeros, asegurando que esta atenderá una demanda de más de 5 millones de viajeros al año. El Salvador tendrá el aeropuerto más moderno de la región. La ampliación de la terminal de pasajeros tendrá la capacidad para atender una demanda de más de 5 millones de viajeros al año, además de atender más aerolíneas y nuevas rutas de vuelo, informa CEPA. Ante esto, los salvadoreños se encuentran realmente emocionados y esperan que antes del 2022 El Salvador cuente con este aeropuerto, que traerá modernidad e incrementará el flujo económico y turístico al país. Cuéntame, ¿qué opinas tú acerca de la construcción del aeropuerto más moderno de Centroamérica que tendrá El Salvador? ¿Crees que es uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno del presidente Nayib Bukele? Te leo en los comentarios. Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y así te llegará rápidamente nuestras noticias. Y no olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.